Pensando entre hormigas, espinas y flores. Yo vivía solo en una casa grande, heredada de mis padres, fallecidos en forma casi conjunta cerca de mis 20 años. De pronto, estaba todo el tiempo acompañado por familiares, vecinos, amigos, que resaltaba con sus palabras, ruidos y acciones la soledad en que me veía envuelto, a diferencia de la compañía familiar, llena de silencios, de lecturas y pensamientos lacónicos a los que mis padres me tenían acostumbrado. Luego de varios meses de ensoñación diurna, donde no sabía cuándo terminaba un día e iniciaba otro, comencé a perderme en las lecturas de mis propios pasos y pensamientos. Una lectura me llevaba a otra y se iban conectando entre sí para dar un sentido al vacío que debía llenar. Mi lugar preferido durante mis etapas de crecimiento fue mi antigua hamaca del patio, que había colgado mi papá y desde donde yo veía las siluetas al mundo familiar, como si fuera una obra teatral. Mi madre al entrar y al salir de la casa con sus vestidos de flores, en sus quehaceres, con sus plantas y aficiones. Mi padre al llegar del trabajo con su uniforme reconocible. Dormir, despertarse, tratar de dormir, no poder levantarse, sentirse despersonalizado, contener todos mis sentimientos sin poder sentirlos, saber que debería sufrir, alegrarme, llorar, sonreír, gritar, cantar, palparme la cara, quedarme inmóvil y sentir latidos en pequeños sectores de mi cuerpo y no poder hacerlo. Así pasé varios meses cuando podía escapar a la mirada de los demás. Los otros días, los demás, salía a comprar, hacía fila en los supermercados, limpiaba la casa, hacía trámites, miraba series y películas y pasaba horas frente a la computadora. Día sin fecha. Comencé a obsesionarme con las hormigas. Me imaginaban que no eran seres naturales, sino pequeños robots, todos programados con sistemas de información complejos y comprimidos, capaces de organizarse en material orgánico replicable en millones, casi sin esfuerzo, sin recursos, descendientes de una misma madre, capaz de reproducirse infinidad de veces, establecidos en un superorganismo con un nido en común, madre, castas, divisiones de trabajo, comunicación casi telepática, donde todos manejan la información de todos. ¿Para qué tanta inteligencia, tanta organización aplicada? Cientos de millones de años evolucionando en una entidad dividida en millones de seres indestructibles, trabajando día y noche, obreros sin temores y angustias, sin ansiedades ni cuestionamientos, cumpliendo su única función de existir y sin traumas psíquicos ante la destrucción propia o ajena, reemplazados por otros sin ningún tipo de diferenciación. Me preguntaba en mis momentos de locura sobre el linaje de Gengis Khan, tan vasto, observado en documentales de TV, teniendo miles de hijos al año, engendrando con 15 o 20 mujeres diarias, dejando una impresión duradera durante generaciones. Las hormigas evolucionarían a nuestra forma de vida singular o la humanidad se transformaría en colonia. ¿Existen actualmente colonias humanas en el mundo? Hay ciertos grupos de personas que parecen comportarse de esa manera, me repetía. Cada cierta cantidad de minutos quedaba bajo el efecto de una epifanía. Y todo coincidía con un tema de Flash Gordon de Queen que escuchaba en el tocadiscos. Continúa en la segunda parte. Segunda parte. Día 210. En la soledad de la noche sentía la presencia del abismo
esa incertidumbre en la que mi ser buscaba resabios de los que habían sido mi confort durante mis días de familia. Salía en medio de la noche oscura al cementerio a encontrarme con mis padres y buscar sus presencias, aunque sean fantasmas atormentados, mensajes de ultratumba, imágenes del más allá, y lo único que encontraba eran los peligros de la noche, la delincuencia, las personas abandonadas en sus ficciones personales y las puertas del cementerio cerradas, cuya única alternativa era esperar su apertura. Cierto día decidí utilizar una pecera en desuso para fabricar un terrario. Por suerte, la que teníamos guardada era lo suficientemente grande como para que pueda darle el espacio que quería a mi investigación, y ya me imaginaba infinidad de situaciones en donde podría combinar mi interés, mi curiosidad y fantasía. En el patio de la casa en algún momento existió un jardín hermoso. Al llegar de la escuela y encontrar a mi mamá removiendo tierra en cuclillas y mostrarme la maravilla de alguna flor que escondía algún dato en particular, se convirtió en un recuerdo vívido de mi infancia. Ahora, después de tanto descuido, solo quedaban tallos marchitos y restos de plantas muertas. Lo único que se mantenía en pie era el árbol de ciruela y otro árbol grande de que colgaba mi hamaca. Removí profundamente la tierra para encontrar tierra negra y húmeda. Debía tratar de formar varias capas para que las hormigas se sientan a gusto en su nuevo hogar. Día de las hormigas. Recorrí distintos caminos de hormigas para ubicar el hormiguero. A medida que pasaba el tiempo, me fui instruyendo sobre sus sistemas de vidas y organización. Con respecto a la información, siempre tuve facilidades para recordar nombres y conceptos de temáticas que me despertaban el interés. Cuando me encontré con el nido, tuve que informarme bien sobre cómo trasladar los distintos ejemplares y, lo que es más importante, ubicar a la reina. Para no entrar y estirar demasiado el tema, debo decir que luego de unos días ya tenía armado y en desarrollo la colonia en su ambiente virtual. Este tipo de aficiones requiere de paciencia y observación, virtudes de las cuales tengo en cierta medida asimiladas ya por mi desinterés hacia lo cotidiano, ya sea por mi situación particular de vida que me dejaba durante muchas noches taciturno. Intercalaba, como siempre, momentos de soledad y quietud con momentos de búsqueda desesperada de contacto humano. Todo bienestar y todo malestar me parecía uno solo. Podía molestarme una noche de calor, así como también despertar con el aire acondicionado muy frío. Me cansaba la falta de higiene personal que había embedido el hogar, pero dejaba demasiadas cosas a simple vista, porque las necesitaba, así fueran fotos de mis padres, notas y escritos de ellos, y las ropas que aún contenían sus perfumes. Días cerca del final. Antes de enderezar mi vida completamente, debía dejarla caer un poco más para poder expiar mis angustias. Una noche de verano hice un cóctel de medicamentos para dormir y para controlar la ansiedad, con alcohol y otras hierbas, tal vez en búsqueda de respuestas. Desde el momento en que perdí el conocimiento, comencé a tener sueños más extraños y lúcidos de los que haya tenido en toda mi vida, perdido en mi mente. A continuación, voy a pasar a comentarles lo que vi, soñé en esos momentos que no puedo saber si fueron horas, días o qué. Así como me encontraba durmiendo en una de esas posturas extrañas que adquiere el cuerpo en su momento de independencia, sentí que podía apenas mover un poco la cabeza, y cuando pude entrever, en ese estado de somnolencia, mi cuerpo estaba completamente lleno de hormigas. Las hormigas estaban aferradas, cada una absolutamente quieta, cubriendo toda la piel sin que haya una sola parte descubierta. No sentía dolor,
solo inmovilidad absoluta. No pude estar demasiado tiempo despierto. Mi cabeza volvió a ceder sobre la almohada y pasé nuevamente a la inconsciencia. Continuará. Tercera parte. En el principio el universo era todo lo opuesto a lo que es. No existía la materia, ni la unidad, ni la nada. Todo era potencial, una entelequia aún no concebida. Cada uno de nosotros, los seres, tenemos una huella en otro plano de la existencia que se ubica en otra parte de lo que llamamos espacio, que nos piensa y nos sueña, siendo testigos de nuestra existencia, así como nosotros la de él. Desde la existencia de cada uno de nosotros hay una conexión que permite la singularidad sensorial, relacione todo lo cognoscible con una comunicación infinita superior que salva las distancias. Esto me podría decir que son solo especulaciones, incertidumbres, desvaríos, con el único sentido de romper la monotonía de la lógica en que vivimos. Cuando la luz del día se hizo irreversible, tuve que despertarme y palpar las manos mi cuerpo para darme cuenta si seguía cubierto de hormigas o no. Por suerte ya todo estaba normal y tranquilo, o al menos eso aparentaba. Encontré un adorno tipo dorado con forma de hormiga. Minutos después, al llegar a la ventana, pude observar en el cielo que daba a la vereda de la casa una enorme mancha negra gigantesca que cubría el firmamento de un perfecto día soleado, y por lo que veía, todos los vecinos que se encontraban en sus casas estaban tan asombrados del hecho como yo, ya que hablaban entre ellos y los comentarios que hacían iban desde predicciones apocalípticas a teorías sobre conspiraciones. Aun así, todos perplejos. Vi una imagen de una especie de momia con pelo largo, blanco, desordenado, que se asomó desde un rincón oscuro de mi habitación. Mi entender no supo explicar, pero sé que en fracciones de segundos, mientras transcurría el correr del tiempo normal, se anteponían entre mi mente y la realidad esas imágenes emergentes que no tenían mucho sentido. Tuve la sensación de estar atrapado en una caja de cristal y que sin efectuar las acciones necesarias mi cuerpo estaba como sometido a una vaguedad a la que me resultaba difícil controlarlo. Sé que hubo un instante de fulgor, un brillo, como de un flash que resplandeció aparentemente sobre toda la superficie de la zona que consideraba mi barrio. No sé si se extendió más allá, pero por lo visto era un fenómeno de grandes dimensiones. Al parecer ese brillo provocó una especie de ceguera entre todas las personas e hizo que muchos cayeran al piso. Las palabras se escuchaban a volúmenes aturdidores, ya sea por los gritos, ya sea por el mareo que estábamos sufriendo. De pronto comencé a recobrar la vista y salí hacia afuera de mi casa. Crucé la vereda y fui a ayudar a la familia que vivía enfrente. Traté de calmarlos con palabras y acomodarlos en sus asientos, pensando que pronto recobrarían la vista. Eso mismo estaba pasando en todas las familias y personas del barrio. El único que parecía ver era solamente yo. Traté de hacer lo que pude y fui acompañando a distintas personas hacia sus casas, mientras se iba acelerando un caos producido por los vehículos, la desesperación de la gente en las calles y los animales que ladraban y aullaban como si escucharan una sirena. Encontré un chico pequeño que caminaba errante, gritos de alguien que parece se había quemado con agua, gente pidiendo ayuda, un sonido vibratorio, como el inicio de un terremoto empezó a sacudir el suelo. De nuevo todos caímos al piso y tuvimos mareos, mezclados con una situación de zumbido que parecía romper nuestros tímpanos. En cuestión de minutos todas las personas que conocía iban quedando ciegas y sordas. Yo, sin saber por qué, recobré la audición de forma paulatina. La situación me superaba.
Eran desgracias y desgracias en cuadros de segundos que parecían eternos. Entré en el pequeño muro y portón que separaba mi casa de la vereda y me detuve a ver y pensar qué se podía hacer. La familia que vivía enfrente, de apellido Blanco, estaba conformada por el padre, la madre, sus dos hijos y la abuela. Por lo que descubrí después, la abuela, ya de unos 80 y tantos años, se cayó en el patio y falleció del golpe. En ese momento veía a la madre que estaba abrazada y tomándose de las manos con sus hijos. El padre los tocaba y tocaba todo a su alrededor. Los escuchaba hablar y decirse cosas, pero sin poder oír. Desesperación total. Fui hacia ellos y los acomodé, sentados en el piso, cerca unos de otros para que se contuvieran. A medida que pasaba el tiempo, las personas en las distintas casas se sentaban en círculos en el piso, tendidos de las manos unos con otros, esperando tal vez alguna vuelta a la normalidad. Sin poder comunicarnos y sin poder verme, yo hacía lo que estaba a mi alcance para ayudar a mis vecinos, pero por lo que podía comprender era algo que estaba pasando en todos lados a la vez. Pasé el resto del día recorriendo los lugares, tratando de ayudar y dando comida y agua, ya que la mayoría no reconocía en lo más mínimo su casa y con el correr de las horas llegaba el anochecer. Hubo un momento de oscuridad total, que fui a mi casa a buscar una linterna y descansar un poco. Solo podía esperar que pase la pesadilla y que todo vuelva a la normalidad. Me dormí en la cama y sentí que mis pensamientos se disparaban sin orden hasta caer en una situación de somnolencia que parecía hipnotizarme y ver todo lo sucedido como si hubiera sido un sueño, desconcierto. En las pocas horas nocturnas en que estuve descansando, la condición de las personas que me rodeaban se fue transformando más en salvaje. Ellos, familias enteras educadas, civilizadas, creyentes, culturales u ordinarias, se iban transformando de a poco en seres golpeados, lastimados, desesperados, manchados con sangre y materia fecal, tierra, harapientos. Habían transformado sus variadas voces en lamentos, quejidos, mugidos, llantos, toses y respiraciones agitadas con dejos de saliva que sobraban de sus labios. Animales. Nuevamente transcurrí casi todo el día tratando de ayudar a las personas, dándoles comida y agua, higienizándolos y calmando un poco sus necesidades. Había construido unas tijeras y cartón, algunas palabras como sí, no, ayudar, comida, familia, y probaba dárselas en las manos para que las tocaran y las reconocieran. La familia Blanco, que seguían juntos en el living de su casa, y cuando el padre tomó la palabra sí y la reconoció, empezó a querer hablarme, pero ante la poca posibilidad de expresarse con esos cartones y la angustiante situación en que se veía, se hacía difícil poder comunicarse en lo más mínimo. Cuando salí a la calle comencé a ver mucha más gente deambulando de aquí para allá, mujeres con chicos en brazos, hombres devastados, jóvenes y adultos, caminando como si fueran animales salvajes, vagando sin saber qué buscaban. Parecían que de alguna forma el olfato los iba atrayendo hacia la cuadra de mi casa en busca de algo. Decidí tomar mi bicicleta e ir a recorrer un trayecto desde mi casa hasta la estación de tren, pasando por los supermercados para buscar provisiones y objetos que me podrían ser útiles. Recorrer los lugares me hizo dar cuenta que me encontraba en una situación realmente apocalíptica. Gente que había muerto, tirada, accidentes de autos, colectivos incrustados, lugares incendiados, chicos tirados, llorando, muertos por todas partes, otros casi por morir, animales comiendo cualquier cosa, y cada vez que me acercaba a alguien me quería tomar de la ropa, aferrarse a mí con fuerza. Algunos ya parecían que querían hacerme daño. Cuando volví hacia mi cuadra, fui hacia la casa de los blancos y les preparé unos sándwiches de pan, lactal y fiambre.
había traído unas botellas de agua. Ellos comían y bebían ya sin modales con los que estaban acostumbrados a verlos. Eran en ese momento algo más que animales, desesperados, carroñeros. A los minutos que nos encontrábamos comiendo en el living de su casa, tirados en el piso, comenzaron a entrar por la puerta personas de otros lugares, que tal vez, supongo yo, guiados por el olfato, se abalanzaron sobre nosotros, quitándonos el alimento, y comenzó una pelea en la habitación. La madre de la familia, que tenía a los hijos tomados de las manos, los acomodó como pudo detrás del sillón y trató de protegerlos. El padre trató de empujar a esa muchedumbre que entraba por donde podía, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cuando uno de los hombres que había entrado lo apuñaló, tanteando su cuerpo y clavando el bajo vientre, subiendo hacia arriba con el cuchillo, cuando quise ayudarlo y empujar a la gente afuera, no me quedó otra cosa que golpearlos con lo que encontraba, y usando el palo de escoba les tuve que dar unos golpes y empujones hasta poder sacarlos y trabar la puerta contra el sillón. Continúa en la cuarta parte. Traté de ayudar al señor Blanco a incorporarse, pero la herida que se abría más y empezaba a derramar las vísceras hacia el exterior, con dolor agónico, lo vi por un momento parecer recuperar su mirar y apenas poder decir mi familia, cuídalos. Me tomó por sorpresa esa reacción de recuperar la visión y el habla. Tomé a la madre de los hijos y los llevé a otra casa que tenían en el fondo del mismo terreno. Allí los podría mantener más seguros y volver a salir afuera para ver cómo estaba la cosa. Esa noche me aseguré de dejarlos bien cerrados con agua y comida, pero debía regresar a mi casa. Tenía la necesidad de ir a pensar cómo seguiría mi proceder en esta circunstancia, cuando durante las horas nocturnas me relajé con un baño que debió durar unos minutos. Me dejé llevar hacia el patio y al hamacarme mirando hacia la vereda, vi en el portón por un instante, solo para hacer eso, por un momento, y desde la sombra de la calle apareció la figura de una persona que avanzó hacia la reja y quedó ahí parada. Una quietud de un respiro se transformó en carrera, y abrí la reja. Era una amiga de la infancia. Casi la abracé como si fuera que lo hacía siempre, pero solo tomé de a poco por una de sus manos, y cuando ella sintió mi contacto, con sus pocas fuerzas se aferró a mi cuerpo como si lo hubiera hecho siempre, como si hubiéramos estado juntos y nunca nos habríamos separado. Extraño. La hice pasar y la vi tan desmejorada que debí recostarla, darle agua y alimento, así como también descanso. Parecía que había llegado para morir frente a mi casa. No me explico cómo, sin sus sentidos, ya que hace varios años había sufrido una enfermedad que la dejó sorda, muda y ciega. Pudo llegar desde donde vino. La recosté en mi cama y me quedé viéndola, como si mirara un templo sagrado que representa algo de lo divino que nos toca vivir. Cada tanto tocaba su pulso para cerciorarme que estaba bien. Cuando me encontré adormecido, un sonido estruendoso que provino de afuera me llevó hacia la vereda otra vez y vi como la casa en la que había guarecido a mis vecinos estaba quemándose, enfurecida en llamas. Fui a ver si podía ayudarlos, pero era tarde y no podía hacer nada. Cuando volví para mi casa, la encontré a ella saliendo hacia la calle y la acompañé con mis manos para que vuelva a entrar. Ya de todo lo que me importaba en el mundo solo quedaba ella. Como si ella fuera mi guía, me llevó al interior y tomó comida junto al agua. Me convidó con gestos. Sentada a mi lado, tomó una de mis manos a palma completa. Creí poder pensar en lo que ella pensaba y recordé que ella había sido ciega y sorda, muda desde muchos años atrás. Luego de arreglarse un poco el pelo y secar sus labios suavemente con un pañuelo, acercó un beso a mi boca y comenzó a enamorarme de a poco, pero de una manera que se hizo enorme en mi cuerpo.
como el mundo que había perdido afuera y que ya no importaba. Perdí el conocimiento, no sé qué pasó realmente. Cuando desperté estaba cubierto de hormigas y ella no estaba más. Una voz desde el rincón de la habitación comenzó a decirme ciertas cosas. En el principio el universo era todo lo opuesto a lo que es. No existía la materia, ni la unidad, ni la nada, solo una entelequia sin fragmentar. Cada uno de nosotros, los seres, tiene una huella al otro lado que existe en otra parte de lo que llamamos espacio, que tal vez nos piensa y nos sueña, siendo nuestro único testigo de la existencia, así como nosotros de él. Desde mi ser hay una conexión que permite que mi singularidad relacione todo lo cognoscible con una comunicación infinita que salva las distancias y sea solo en especulaciones, incertidumbres, desvaríos con el único sentido de romper la monotonía de la lógica con que vivimos. Hay entidades a las que se le puede reconocer pero no dar significación. El universo es espacio generándose desde el vacío y también una forma de límite entre los objetos físicos que tiene existencia material y los que no. La materia es más vacío que elemento, pero el vacío se mide por sus efectos, ya que gran parte no contiene materia, pero sí materia oscura, solo definible por sus efectos, he dicho. He aquí que tenemos un universo lleno de algo que no podemos ver, experimentar, captar, y solo lo hacemos a través de las leyes de la lógica. Por lo tanto, la lógica tiene que ser algo preexistente al universo, al cual le permitió existir dentro de sus normas. La lógica le cedió al universo un engendro llamado conocimiento o matemáticas, que fue la capacidad de conmensurar lo existente. Por lo tanto, la lógica y las matemáticas fueron preexistentes al universo y le dieron su manifestación. He aquí la prueba de que el universo fue concepto antes de ser hecho, y por lo que tanto de origen artificial, la momia iba y venía desde su oscuro rincón. En cierto punto la lógica cierra las puertas de acceso a su propia manifestación, de la que nos queda pendiente su origen o manifestante. Nos sugiere que tal vez es el fin de otro periodo anterior dominado por otra entidad y nos deja a un ser extraño que se comunica con señas, que no emite significaciones, pero alienta y sugiere, convence a que profundicemos y busquemos los conceptos y las ideas que están en la punta de nuestra lengua y nuestros sueños. Esa explicación me fue dada por un daemon antes de que este universo colapsara. Se me figuraría un día como cualquier otro, en forma de sueño y de insomnio. Diario de Mariana, quinta parte. Cuando volví a despertar tenía alrededor de 20 años, y para abreviar mi historia debo decir que estuve varios años sin tener conciencia de mí, viviendo más como una persona dormida que como despierta. Había nacido con un problema congénito y fui perdiendo la vista y la audición desde pequeña. Vivía en un barrio normal, clase media baja del conurbano bonaerense. Dejo estas notas en una grabadora que hallé en la casa de un amigo de la infancia. Las circunstancias en las que me encuentro viviendo y diciendo esto son sumamente extrañas. Como les decía, desde pequeña nací con un problema y fui perdiendo la vista y la audición de a poco, hasta que hace unos pocos días atrás, en las que una mañana me desperté pudiendo ver, escuchar y hablar, así sin más. Por lo que puedo deducir, estuve viviendo desde mi infancia hasta mis actuales 20 años en una especie de sueño adormecida y viendo todo sin poder entender mucho, aunque en estos días vinieron a mí en una explosión de pensamientos los recuerdos que estaban latentes esperando salir. El día que desperté no encontré presencia de nadie en mi casa. Todo estaba medio revuelto y había rastros de desorden extraño. Más allá del renacer que estaba viviendo, reconocía mi casa y los momentos vividos. Al salir a la calle y querer encontrarme con alguien, vi una situación extraña. Había personas tiradas en el piso, muertas o moribundas, ensangrentadas
y golpeadas, autos chocados contra árboles, incluso varios colectivos prendidos fuego, quemándose. Parecía que había sucedido una guerra o algo similar. Recorrí sin darme cuenta durante algunos minutos hasta que me encontré con algunas personas vivas caminando. Cuando me acerqué a una de ellas tenía la mirada perdida, los ojos se le habían puesto celestes a blanco, como si estuvieran con cataratas en sus pupilas. Cuando las toqué en el hombro para hablarle, rápidamente me empezaron a tirar de la ropa y comenzaron a vociferar ruidos extraños, como si quisieran hablar pero no pudieran. Parecía como algún tipo de bestia más que una persona. Las aparté dando un empujón del miedo y tuve que empezar a correr porque querían atraparme. Volví a mi casa, pero cuando estaba por entrar vi a un muchacho a 2 casas de mi casa que entraba a una vivienda. Me asomé para ver sin que me viera y me di cuenta que era mi vecino. Se llamaba Franco y era el único amigo que recuerdo de mi infancia. Lo vi mientras le daba comida y ayuda a una familia que parecía estar en la misma situación que el resto. Ese momento no me animé a llamar su atención, solo lo observé durante esos días para ver con qué me encontraba. Días después volví para mi casa y traté de reorganizarme y relajarme. Era mucho para todo lo que podía sobrellevar con mi propio despertar. Mediante una computadora que pude encender, vi muchísimas fotos y videos de mi familia. Durante tantos años me cuidaron y me llevaron a muchísimos lugares, estando yo en mi situación, que pude recobrar algo de todo, con una mezcla de alegría y desolación, que el llanto partía mi cuerpo y alma, y el lenguaje se me enmudecía aunque no podía gritar. Sin darme cuenta, caí dormida. Al otro día, al despertar, pensé que debía hacer algo para restituirme de todo esto. Si había despertado era porque tenía una oportunidad de vivir, aunque sea algo, algunas horas, días, algo, y no sabía ni cómo ni cuándo terminaría. Esa noche, después de decidirme, fui hacia la casa de Franco y lo vi en su hamaca solitario, así como lo recordaba de chico, cuando desde las rejas de su casa me saludaba gritando mi nombre. Y lo estuve mirando un rato hasta que levantó la vista y él me vio a mí. Corrió hacia donde estaba, se detuvo, yo no sabía qué decir y traté de balbucear, pero él me tomó de las manos y su contacto con mi piel me trajo de nuevo al mundo. Sentí de pronto que el todo se desvanecía y me desmayé. Cuando desperté estaba en su casa, recostada, y él no estaba, pero se escuchaban ruidos fuertes de la casa de enfrente, así que salí para ver. Lo vi tratando de ayudar a las personas, pero todo iba llegando a su fin. El mundo entero se estaba terminando frente a nuestros ojos, y no había nada más por hacer. Supe que debía tomarlo de la mano y llevarlo conmigo adentro. Nos acomodamos y luego de unos minutos de transición nos miramos haciéndonos los distraídos y comimos relajados unos sándwiches mientras tomábamos agua. Miraba su casa y recordaba un poco de mi infancia. Sin pensarlo mucho, tomé su mano y sentí el calor de su palma. Era mi novio, aunque nunca nos declaramos. Siempre había sido así desde pequeños. Ya sabiendo que todo llegaba a un fin, traté de acomodar mi desparpajo en forma de cabello y con la naturalidad de siempre me acerqué para besarlo. Fue un apenas apoyar de labios, tan suave que se fue cayendo para atrás en el sillón y se quedó como dormido. Me asusté y me asombré, pero todo en esos momentos era asombro y extrañez. Lo dejé descansar mientras escuchaba una grabación que había dejado en la mesa. Unos seres extraños se asomaron desde la sombra de la habitación. Me parecían hablar directamente desde el pensamiento. No me infundían miedo ni temor. Me hicieron saber que debía dejar que todo pase, que no luchara por entender ni cambiar nada. Debía ser así. Ya habría otra oportunidad de vivir mejor. Antes de terminar de grabar estas palabras me hicieron comprender que habíamos vivido el final de la historia, el final de la humanidad. Sin embargo, todo iba a continuar al otro día como si nada, porque eso
de lo que fuimos testigos ya había sucedido en nuestro mundo muchas veces y volvería a suceder hasta que la humanidad dejara atrás todas sus trabas espirituales, todos los designios que se debían cumplir. Aún no estábamos listos como especie para poder sobrevivir sin nuestros sentidos y debíamos ser confundidos una vez más para crecer. La mañana llegaría y todo el caos que debíamos encontrado volvería a la normalidad. Sería otro día normal de la vida en el planeta. Como mucho tendrían algún resquicio de una pesadilla horrible de lo que habían vivido y hecho. Tal vez alguno cambiaría un poco y se daría cuenta de que la vida decía ser más que eso que se ve brillando y que los seres vivos son solo una personificación del universo buscando conocerse a sí mismo. Pero debía seguir llevando tiempo e incluso llegar a la desaparición de todo lo existente para un nuevo comienzo naciera. Los seres me dijeron que cuando esté preparada cierre los ojos y dejara de pensar mientras todo debía fluir. Me acerqué a Franco una vez más mientras dormía y le puse un pañuelo mío en el que me había regalado en un cumpleaños entre sus manos. Le acaricié su pelo, su frente, mientras dejé correr las últimas lágrimas que tenía antes de partir. Comencé a verme en un espejo y vi que volvía a ser yo, ese ser callado que se sumergía en un sueño extraño. Tomé el dije de la hormiga dorada y dejé de existir. Última grabación de Franco. Yo, Franco, mientras termino de transcribir estas palabras grabadas en la pequeña grabadora, después de haber estado durante años en un hospital, descubro que mi vida ha sido mucho y nada, que a la vez testigo de estas cosas increíbles y sospechosas no sea más que otra pequeña historia entre muchas de las que tal vez alguien en alguna parte lea, se entienda o no. Por lo que a mí respecta, no consigo vivir mucho luego de esto. Tal vez pueda ayudar en pensar que todo lo que sucede debe suceder. Y aunque escucho su dulce voz fatigada relatando parte de ese todo que vivimos, esa voz que estuvo oculta y sonó durante un momento para mí, recuerdo que todo el dolor que tiene una espina y antes de espina una flor. Durante estos últimos años que tenga de vida, la he seguido visitando en su lugar donde dormida dentro de su cuerpo me hizo sentir que el amor puede brillar aún más en la absoluta oscuridad. Y aunque para muchos esto sea poco, sigo viviendo, visitando el jardín de mi casa, haciendo artesanías de madera para vender en las plazas y cambiando las flores de su jarrón, porque sé que habrá otra oportunidad de vivir mejor. Estas serían las últimas palabras que compartiré, pero sé que habrá muchas otras que se dirán con otros nombres y otras historias. Cuando menos se piense, despertaremos de nuevo, viniendo al mundo para encontrar un lugar mejor. Sea esta nuestra transición y logremos juntos ese lugar. Adiós. Comunicado de la enfermera. La paciente autista de la habitación cerrada tiene un dije en forma de hormiga en la mano. Es la primera vez en todos estos años que la cuido que observo ese detalle. Fin.